Zoom ha cambiado, hay aspectos nuevos en su interfaz, así es que quiero creer que estamos grabando. Tengan muy buenos días, tardes o noches las personas que se van a conectar a ver este video. En él vamos a trabajar, voy a trabajar en una aproximación a un tema que me parece importante que lo tengamos en consideración, pensando en los receptores del trabajo que ustedes profesionalmente van a realizar, es decir, personas que se encuentran en una etapa particular de su ciclo vital que es la adolescencia. Yo sé que ustedes tuvieron ya un curso de psicología del adolescente, me parece que en el tercer semestre, y probablemente muchos de los conceptos que vamos a ver, que les voy a presentar ahora, ustedes ya los conocen. Entonces, más que presentarles conceptos nuevos, voy a destacar algunos que me parecen significativos para comprender cuál es la psicología del público al cual primero va dirigido el trabajo profesional, pero también eh, es importante considerar el trabajo que realizan estas personas, los adolescentes, para comunicarse utilizando recursos como las redes sociales. Y esa acción la realizan en un contexto psicológico, en un contexto cognitivo, físico y psicosocial que me parece importante explorar. Entonces, ese es el tema de esta sesión que por las razones que ustedes ya conocen, les mandé un correo electrónico hace unas horas. La universidad, no sé si fue la universidad o el departamento, dejémonos en que el Departamento de Lingüística tomó la decisión de que las clases en la tarde se iban a realizar de modo virtual. Bien, denme un momento para salir de este espacio, para poner el pase de diapositivas, iniciar la presentación. Quiero además señalarles que esta presentación está tomada principalmente de los capítulos 11 y 12 del libro Desarrollo Humano de las autoras Papal y Martorell, que es un clásico en psicología del desarrollo, y tiene además un elemento que ustedes se van a dar cuenta rápidamente que no corresponde a estas autoras, sino que es un aporte que yo he hecho para explicar un concepto particular que tiene que ver con las características de las nuevas generaciones. Bien. Vamos entonces al desarrollo de este tema. Un primer elemento que resulta importante establecer es la diferencia entre pubertad y adolescencia. Cuando nosotros hablamos de pubertad, estamos en un plano biológico en el contexto de la maduración sexual, donde se manifiestan cambios hormonales, cambios físicos que permiten la reproducción de nuestra especie. En la etapa incluye el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y el crecimiento, que suele ser acelerado. Bien, como decía, entonces los aspectos vinculados a la pubertad están asociados a este periodo biológico que se encuentra más o menos, dependiendo del sexo, 11, 12 años en algunos casos para las mujeres y 12, 13 para los chicos. Sin embargo, se ha observado recientemente que las edades de maduración sexual se han adelantado. En el caso de las chicas, hay antecedentes de niñas que a los 10 años ya han tenido su primera menarquia, o sea, bueno, no primera, su única, su menarquia, es decir, su primera menstruación. Y eso es un elemento que acelera los procesos de cambio psicológico, los procesos de cambio físico y crea en general una asimetría de estas personas respecto de sus pares. Esa asimetría tiene asociadas eh, respuestas psicológicas, respuestas biopsicosociales, digámoslo así, relacionando todos los aspectos que a nosotros nos van a interesar en esta exposición. Entonces, ustedes cuando trabajan con estudiantes tienen que considerar también esos factores. Características de una madurez sexual adelantada en chicas y en chicos los transforma en personas diferentes al resto, cambia su sensibilidad, cambia, no es solamente una transformación física, es una transformación completa y compleja. Entonces, muchas personas buscan
negar estos procesos de cambio para poder subsumirse en la lógica del colectivo. Y hay otras personas que sienten que se ha cerrado una puerta y que ya no tienen la posibilidad de volver a ser quienes eran y empiezan a explorar su nuevo ser. En este sentido, hablamos de una dimensión que es más cultural, que es más psicológica, me refiero a la adolescencia, que es el periodo del desarrollo humano que va aproximadamente desde los 11 a los 19 años. Esta es la visión que tradicionalmente se ha tenido desde el siglo XX, más o menos mediados del siglo XX hasta comienzos del XXI, respecto del periodo que abarcaba la adolescencia. ¿Y por qué no se tiene tanta claridad como ocurre con el periodo llamado pubertad, que es otra manera de mirar el mismo periodo, ¿no? En uno se pone el énfasis en los aspectos biológicos y en los otros psicológicos y culturales. Y esto es así porque la adolescencia es un constructo, es decir, es una creación ideal, es una construcción discursiva en el fondo, que obedece a acuerdos que se establecen entre distintas disciplinas, la psicología, la educación, también la biología, la medicina, para poder categorizar en este caso, un periodo del ciclo vital. Este constructo es un constructo de carácter biológico, psicológico, social, que incluye las transformaciones cognitivas, emocionales y sociales, además de las físicas. Y como es un constructo, sus límites son acordados culturalmente. Y hay autores, algunos psicólogos, algunos sociólogos, algunos antropólogos, que están postulando que en las sociedades occidentales este periodo de la adolescencia se estaría extendiendo más allá de los 19 años a edades que pueden ir hasta los 25, dicen algunos, 30 y acaso más años. Es un tema debatible, obviamente. Bien, profundicemos un poco en esta condición de la adolescencia o en esta característica, en este enfoque de la adolescencia vista como un constructo. Aunque la pubertad es un evento biológico universal, o sea, no existe ningún humano que no tenga un cambio, bueno, sí hay, pero son excepciones, que tengan un cambio hormonal, es la adolescencia varía dependiendo de los contextos culturales y de los contextos históricos. Por ejemplo, en las sociedades industrializadas se ha prolongado este periodo, mientras que en otras puede ser breve o incluso puede ser inexistente como una etapa diferenciada. ¿De qué estamos hablando? De que hay comunidades, por ejemplo, comunidades en el Amazonas, comunidades en la Polinesia. De hecho, la antropóloga, apellido es Mead, pero no me acuerdo el nombre, una antropóloga norteamericana, Diane creo que es, hizo un trabajo alucinante caracterizando los procesos los pasos de la infancia a la adultez en comunidades de la Polinesia. Y ahí observó, por ejemplo, las prácticas que tienen asignadas estas comunidades a sus miembros menores que no reconocen este espacio de la adolescencia, no reconocen un espacio en el que las personas pueden permitirse no ser niños, pero tampoco adultos, tener una cierta irresponsabilidad, tener un espacio para la experimentación. Al contrario, en estas comunidades en la Polinesia, las personas que tienen 7, 8, 9 años tienen tareas asignadas que deben cumplir al interior de esta sociedad y que mantienen hasta que hacen el tránsito que generalmente es realizado como una ceremonia, como un proceso que la sociedad, el grupo social al cual estas personas pertenecen, realiza para reconocer el cambio de estatus que tienen estos niños que pasan directamente desde la infancia a la adultez. Generalmente este proceso está asociado al- a las transformaciones hormonales, a los cambios físicos y biológicos que las personas experimentan. Entonces, esta idea de que la adolescencia es una categoría que compartimos todos los seres humanos, no, no es así.
la adolescencia es un constructo, como decía, es un constructo social, y en tanto constructo social puede, y de hecho lo hace, puede recibir redefiniciones, redeterminaciones, que es a lo que hacía alusión hace un momento, cuando decía que las nuevas generaciones pueden ser vistas como generaciones en las cuales la adolescencia se proyecta mucho más allá de lo que se proyectaba en el pasado. Ahora, uno de los aspectos que nosotros debemos tener en consideración, especialmente por la interacción que este órgano tiene o este sistema tiene con los estímulos que proveen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y también las redes sociales, es el cerebro. Entonces haremos una breve referencia al cerebro adolescente. Evidentemente, cuando nosotros hablamos del cerebro, estamos hablando de un área del cuerpo, de un territorio corporal que todavía presenta áreas desconocidas, áreas misteriosas. El cerebro humano tiene particularidades que lo vuelven fascinante, asombroso y siempre sorprendente. Partamos por el hecho de que el cerebro continúa desarrollándose hasta bien entrada la adultez temprana. Muchas personas han sostenido, por ejemplo, para validar el consumo de drogas, que el cerebro termina su desarrollo más o menos en la adolescencia precisamente y por ello la interacción de las drogas con el cerebro adulto tendría menor impacto que el que tiene o tendría en un cerebro en desarrollo. Pero esto tiene dos óbices, tiene dos dificultades. La primera es que desde el punto de vista del desarrollo del órgano, él sigue desarrollándose más o menos, bueno, hay investigaciones que ubican el corte en los 27, otros en los 30. Evidentemente, el corte cronológico es un promedio, es una aproximación estadística. Habrá comunidades que dependiendo de una serie de factores, entre los cuales hay aspectos vinculados a los estímulos, aspectos vinculados a la cultura, vinculados también a la alimentación, a las variables genéticas, hacen que el desarrollo de esos cerebros se prolongue en el tiempo o disminuya su intensidad. Porque además debemos agregar que esta idea del cerebro en desarrollo se debe combinar, se debe morigerar con otra característica que el cerebro tiene, que es su plasticidad. El cerebro humano tiene una capacidad, una resiliencia asombrosa que hace que cuando algunas áreas del cerebro son afectadas, ya sea por un accidente, por una enfermedad, y pueden quedar dañadas o pueden incluso quedar muertas, dependiendo de los estímulos, dependiendo del tipo de daño sufrido, se registran procesos de recuperación. Evidentemente la recuperación no alcanza a un 100% todo el tiempo, pero sí hay ejemplos de recuperaciones con un alto nivel de funcionalidad. Ahora, ¿qué pasa con el cerebro adolescente? Cuando las personas entramos en este periodo de los 11, 12 años, hay lo que se conoce como una poda sináptica. ¿Qué significa esto? Que hay una reconfiguración del cerebro a partir de las estimulaciones que se ha establecido en ese cerebro hasta ese momento. Es decir, si un chico, desde desde su más tierna infancia hasta la pubertad, recibió una estimulación intelectual, cuando era niño se le leían cuentos, se le enseñó a leer, estimuló que esa persona leyese, me voy a concentrar solamente en esa actividad, bueno, ocurrirá que esa persona tiene su cerebro entrenado para la lectura. Quizá, imaginemos, esa persona, hagamos un estereotipo, no se ocupó mucho de actividades físicas, no le prestó mucha atención al fútbol, no le prestó mucha atención a correr. ¿Ok? El cerebro entonces de esa persona, cuando llega a la adolescencia, se produce una especie de reconfiguración y ese cerebro queda
eh, con una especie de programación, digámoslo así, para entendernos, eh, que naturalmente, entre comillas, porque podría haber sido cualquier cosa, pero como tuvo esa costumbre, ese cerebro se acostumbró a leer y no se acostumbró a correr, a jugar al fútbol, bueno, tiene mayor facilidad para esa actividad. Y ese cerebro va especializándose, por ejemplo, en actividades intelectuales. Es por eso que lo ideal sería, para un óptimo desarrollo del cerebro y del cuerpo y de la experiencia humana, que nosotros estuviésemos abiertos a la mayor cantidad de estímulos posibles para que nuestros cerebros estén también dispuestos a incorporar esos estímulos y a favorecer su desarrollo. Por otro lado, hay existe una falta de sincronía o una alteración en el tiempo, una diferencia en los tiempos de maduración del sistema límbico respecto del corte prefrontal. Cuando hablamos del sistema límbico estamos hablando del sistema de las emociones, de la lógica de las emociones, las recompensas, mientras que el sistema prefrontal, estamos aquí en esta parte de acá, está ubicada las habilidades que están asociadas a la planificación, al control de impulsos, al pensamiento lógico racional. Entonces, esto explica por qué los adolescentes tienen o suelen tener conductas impulsivas, conductas de riesgo. Ahora, evidentemente lo que estoy describiendo corresponde a a una caracterización del funcionamiento del cerebro en un contexto histórico, social y cultural, que es el contexto anterior a lo que nosotros hoy día vivimos. Hoy día hay matices, dejémoslo ahí, porque la próxima clase creo que podremos hacernos cargo de mejor forma de esos matices. Ahora, disculpen. Esta desincronización, esta falta de sincronía digamos, en el desarrollo de las distintas áreas del cerebro que están eh, encargadas de desempeñar distintas tareas, favorece, en el caso de los adolescentes, la búsqueda de sensaciones y puede amplificar la influencia de pares y la influencia que las emociones tienen en la experiencia vital. Esta idea de emocionalizar la experiencia vital se transforma en una práctica social y esto genera una lógica que es importante que tengamos en cuenta. ¿A qué me refiero? Hay condiciones de base. ¿No? El adolescente, por las razones fisiológicas que estoy describiendo, tiene una mayor habilidad o una mayor facilidad, esa es la palabra, para desarrollar respuestas emocionales. Pero ¿qué sucede cuando estas respuestas emocionales se socializan como una práctica validada por el colectivo? Entendamos por colectivo sus pares, primeramente, es decir, sus amigos, sus hermanos, sus familiares de su misma edad. Esa emocionalidad en entender la sociedad, en entenderse a sí mismo, que genera respuestas que los adultos muchas veces caracterizamos como dramáticas, bueno, cuando se validan por el colectivo, dejan de ser singularidades de una persona y comienzan a caracterizar al comportamiento de un colectivo. Y en ese sentido, nosotros podemos observar que esa emocionalización de la experiencia vital que tienen los adolescentes cuando a través de los medios de comunicación, cuando a través de los discursos sociales comienzan a validarse y comienzan a popularizarse, porque se reconocen como válidos. O sea, si una persona, por ejemplo, vive una experiencia, cualquiera ésta sea, no está determinada por ninguna razón a responder de una sola forma ante esa experiencia. Por ejemplo, una ruptura amorosa. Una persona puede tener una relación afectiva, da lo mismo la edad, y se produce un quiebre, se produce una separación, pero eso no implica que necesariamente la respuesta que deba
producirse a propósito de esa separación, de esa ruptura, de esa pérdida, es la tristeza, la melancolía, el sufrimiento o el abandono del ser al, a los estímulos, digamos así, lanzarse a la vida. No, cada uno de nosotros puede tener una respuesta distinta. Sin embargo, cuando observamos los discursos sociales, discursos que se masifican a través de las redes, aparecen conductas estereotipadas que se vinculan, como digo, a esta emocionalización y se instalan como respuestas de una generación o de un grupo de personas, respuestas de una cultura, de la cultura adolescente. Bien. Desde el punto de vista de la salud física y mental, la estadística señala que la mayoría de los adolescentes, el promedio de los adolescentes, a pesar de estos cambios que hemos descrito, tienen una buena salud física. Estos cambios no son una enfermedad, son simplemente cambios naturales, pero muchos de ellos se ven eh, como una situación anormal, porque obviamente lo que era normal en la infancia deja de serlo en la pubertad. Ahora, en principio, sobre todo cuando observamos sociedades como las nuestras, donde en términos generales las condiciones, la calidad de vida, evidentemente no es la misma que en la prehistoria, entonces las expectativas de vida y las expectativas respecto de la calidad de vida son significativamente mayores. Hay, sin embargo, riesgos que se manifiestan en este periodo, especialmente en accidentes, en conductas de riesgo, en trastornos alimentarios, en el consumo de sustancias, no las sustancias de Chillán, obviamente, y problemas de salud mental. Los problemas de salud mental, cuando decimos problemas de salud mental, estamos hablando del amplio espectro de lo que se consideran problemas de salud mental, especialmente fenómenos de ansiedad, experiencias de ansiedad, crisis de pánico y, por cierto, con comportamientos vinculados a la depresión y estados anímicos vinculados a ella. La depresión y la ansiedad son los más comunes, especialmente entre las mujeres. Este es un dato estadístico. El suicidio también es una de las principales causas de muerte, pero acá hagamos una precisión. Si bien es cierto, muchos adolescentes tienen intentos de suicidio, tienen pensamientos suicidas, en Chile al menos estadísticamente, aunque esto podría haber variado en el último tiempo, porque hay otros factores que están entrando en la ecuación, una de las principales causas o factores de riesgo en los adolescentes son los accidentes que se que están asociados a comportamientos irreflexivos, a acciones que no han sido meditadas, no han sido pensadas, no han sido evaluadas, accidentes, porque hay manejo bajo la influencia de las drogas o del alcohol, porque hay comportamientos delincuenciales en los cuales muchos adolescentes, especialmente de ciertos sectores económicos, incurren y que tienen eventualmente consecuencias fatales. Por otra parte, resulta muy necesario, muy importante que el sistema de salud, por una parte, pero también el sistema educativo, esté estén atentos ambos sistemas a las experiencias, a las situaciones que que son declaradas por los jóvenes, por una parte, pero también, en tanto docentes, que son observadas en espacios como el aula, en espacios como el recreo. Es muy común en el caso de los profesores de lenguaje y comunicación que en trabajos que se les pide realizar a los estudiantes se adviertan indicadores que pueden estar dando luces del estado de salud mental que tienen estas personas. A veces los adolescentes utilizan estas experiencias didácticas para dar señales de que están atravesando experiencias complejas, de que están atravesando momentos vitales difíciles, ya sea por una situación, una elaboración personal, porque ellos están mirando el mundo y no les gusta lo que ven, o porque están recibiendo del mundo estímulos negativos, estímulos dolorosos. Hablemos de personas que son víctimas de bullying, hablemos de personas que son víctimas de abuso, abuso físico, abuso sexual, eh, etcétera. Entonces, eh, es un periodo complejo en el cual, por un lado, los docentes tienen una
posición privilegiada para poder advertir los indicadores de algún tipo de alteración en cuanto a la salud física, pero especialmente en la salud mental. Y por otro lado, el tipo de socialización que hoy día se construye a través de instrumentos como las tecnologías de la información y de la comunicación y las redes sociales, también le da o le brinda a la salud mental nuevos espacios para recibir tanto estímulos positivos como negativos. Bien, otro elemento que debemos tomar en cuenta es el desarrollo cognitivo. Según Piaget, personaje que todos acá conocemos, los adolescentes entran en la etapa, en este periodo, del pensamiento formal. Es decir, se supone, se espera, que los adolescentes sean capaces de desarrollar un pensamiento abstracto, que puedan formular hipótesis, que puedan reflexionar sobre posibilidades, puedan evaluar sus propias cogniciones, es decir, desarrollar un tipo de pensamiento metacognitivo. Esto es lo esperable en este periodo, ¿no? Ahora, también es esperable que desarrollen capacidades como la planificación, la organización, el pensamiento lógico-matemático, que puedan ser capaces de comprender estructuras complejas, por ejemplo, comprender el funcionamiento de la sociedad, comprender el funcionamiento de las relaciones humanas. Ahora, este desarrollo no es automático. Este desarrollo cognitivo depende de estímulos ambientales, de estímulos educativos, del contexto sociocultural, de la estimulación que las personas en esta etapa del ciclo vital reciban. Y aquí, evidentemente, tenemos que hacer introducir una pausa, y hacer una reflexión respecto de la dinámica que se produce realmente hoy día en nuestras sociedades. Porque, en primer lugar, el desarrollo cognitivo depende, como todos los desarrollos, de una estimulación del medio ambiente. Si nosotros pensamos en el siglo XIX, solo recibían una estimulación específica las personas que tenían la posibilidad de recibir educación. La mayoría de las personas que no tenía esta posibilidad estaban condenadas, entre comillas, a realizar trabajos prácticos, a trabajar con sus manos, a trabajar de una manera directa, no utilizando necesariamente la intelección de los procesos, sino, qué sé yo, si yo tengo que sembrar, bueno, voy a sembrar y siembro como siempre se ha sembrado. Voy a repetir el modelo, digamos. Puedo evidentemente hacer variaciones. Esto no significa que esté hablando de impedidos intelectuales, no. Lo que quiero que se entienda es que cuando una persona recibe una estimulación a través, por ejemplo, del sistema educativo, o de un sistema familiar atento, consciente, que es capaz de observar no solamente el comportamiento que tienen primero los niños, luego los adolescentes, sino responder a ese comportamiento, guiando un proceso de formación, retroalimentando el proceso de formación, vamos a tener diferencias cognitivas importantes entre personas que han recibido estimulación y personas que no han recibido estimulación. Hoy día, la sociedad occidental contemporánea confía a las pantallas, a las redes sociales, próximamente a las inteligencias artificiales, la tarea de estimular a los chicos. Y esta decisión o esta opción que se ha tomado mientras los papás están también haciendo scrolling en sus teléfonos, eh, genera, produce generaciones de personas que tienen un desarrollo cognitivo distinto, diferente al de las generaciones anteriores. Lo vamos a ver en un momentito más. Pero raya para la suma, lo que quiero que se entienda es que hay una relación directamente proporcional entre mayor estimulación, mejor desarrollo cognitivo. Menor estimulación, menor desarrollo cognitivo. Es así, el desarrollo cognitivo no es automático. La capacidad de tener un pensamiento abstracto, de formular hipótesis, de tener un pensamiento metacognitivo, no se da espontáneamente. Se produce en la medida en la que reciben las personas estimulación para que este tipo de pensamiento se produzca. El sistema educativo
está orientado a producir esas estimulaciones. Sin embargo, las prácticas sociales, las prácticas socioculturales, eventualmente pueden jugar en contra. Un momento más, voy a profundizar en esta idea. Ok. En esta edad también, en este periodo del ciclo vital, en la adolescencia, se producen también algunos temas educativos y vocacionales. Conforme, y sobre todo en nuestro país, que tiene por una cuestión cultural, tiene una obsesión con la universidad como un espacio de realización vocacional y una sobredimensión de las instancias que permiten acceder al sistema educativo superior, como la prueba de selección universitaria. A medida que los chicos se van acercando a cuarto medio, por ejemplo, aumenta la preocupación por el futuro laboral y educativo. Los adolescentes van explorando opciones y van formando una identidad vocacional. Un detalle que me parece importante mencionar en el contexto de la cultura chilena. Cuando una persona se proyecta en la vida, esa proyección tiene que ver con las cosas que a cada uno de nosotros nos mueven, nos hacen darle un sentido a lo que estamos haciendo. Así las cosas, de- la idea de que ese sentido o esa vocación se va a encontrar única y exclusivamente en la educación universitaria, da cuenta más que de una realidad objetiva, de una realidad impuesta culturalmente. En Chile, que el niño o la niña lleguen a la universidad es visto como un logro familiar. Por ejemplo, si una familia tuviese un hijo que dice, ¿y tú qué quieres ser cuando grande, Juanita? Yo quiero ser costurera, yo quiero ser diseñadora de modas, yo quiero ser cocinera. Ninguna de esas actividades, o sea, sí, pero es súper discutible por qué han llegado a la universidad, un poco porque estamos hablando de un oficio. Eh, Entonces, socialmente es visto como que quien desempeña un oficio, no una profesión o no, un grado, o no alcanza un grado académico, ha fallado, tiene una tara, tiene un defecto. Y lo mismo sucede con la familia donde se produce donde surge esa persona. Y esto es una cuestión estrictamente, un sesgo social, un sesgo sociocultural, porque observemos lo que sucede en la realidad. La mayoría de las personas apunta a entrar a la universidad, se saturan áreas laborales. Piensen ustedes lo que está ocurriendo hoy día con el periodismo, que fue una carrera que ha sido sobreexplotada, por decirlo de una manera que se entienda, y hay cientos de personas que tienen su título profesional, pero no pueden ejercer porque no existe campo laboral para ellos. Sin embargo, eh, tuvieron la oportunidad, llegaron a la universidad, estudiaron y se encuentran hoy día con una situación que los transforma en cesantes ilustrados. Y esta realidad la vamos a observar con mayor intensidad en los próximos años, especialmente con la incorporación de la automatización, por una parte, en los procesos de producción, pero también con la incorporación de las tecnologías de la inteligencia artificial. Entonces, hay áreas que tradicionalmente han existido, por ejemplo, los periodistas, por ejemplo, los publicistas, por ejemplo, los analistas de marketing, por nombrar algunos, los primeros que se me pasan por la cabeza, que pueden y están siendo pueden ser reemplazados y están siendo reemplazados por inteligencias artificiales. Ahora, hay otras realidades que tienen que ver con otros factores, como por ejemplo la deserción escolar. La deserción escolar tradicionalmente en el siglo XX estaba asociada a factores económicos por los cuales una persona no podía seguir estudiando porque los padres no tenían dinero o porque necesitaban que los chicos entraran prontamente al sistema laboral para poder generar una economía que les permitiese a esa familia sobrevivir. Esas son las razones por las que en el siglo XX y el siglo XIX muchos chicos que estaban en el colegio debían abandonarlo.
Hoy día nosotros estamos ante una dinámica de deserción escolar diferente, porque en algunos sectores sociales eh, la deserción escolar se produce como resultado del impacto del narcotráfico, ¿no? O de la cultura del narco. Muchos chicos en algunos sectores de la sociedad tienen una mejor expectativa en sus términos, tienen una mejor expectativa, un mejor futuro si abandonan el colegio y se dedican a cumplir tareas vinculadas a el ámbito delincuencial. Y esto es una realidad, yo no lo estoy planteando como un ideal, yo lo lamento, pero frente a la realidad, antes que mirar para otro lado, creo que lo mejor que podemos hacer es reconocerla y desde allí elaborar racionalmente una estrategia que solucione el tema. A mí me ha tocado observar y conversar con chicos que me dicen, yo he preguntado, ¿qué quieres hacer tú cuando grande? Jeje. No, no, ahí voy a trabajar con un primo. Eh, Y después uno empieza a explorar y descubre que el primo en realidad no es exactamente un primo. Otra situación que también se encuentra, no es muy infrecuente en los jóvenes hoy día, son las expectativas de emigrar. Muchos adolescentes sueñan con terminar cuarto medio y acceder a un familiar que vive en Europa, que vive en Estados Unidos, que vive en básicamente son esos dos los lugares de destino, Estados Unidos o Europa, y buscarse la vida allí, con un sentido de oportunidad. Bien, eh, los docentes en este escenario tienen un rol clave. ¿Cuál es ese rol? Motivar, orientar y procurar ser co-constructores de trayectorias vocacionales realistas y significativas. Eh, Es una parte delicada del quehacer docente, porque, como decía hace un momento, la realidad manda, pero para muchos adolescentes la realidad es su enemiga. Entonces, de pronto, por ejemplo, adolescentes que dicen, sí, yo quiero ir a Estados Unidos, tengo una tía que vive en Nueva York, y hablas el idioma, bueno, sí, me manejo. Por último, está el traductor del teléfono, Duolingo. ¿Has practicado con Duolingo? No todavía, pero sí lo voy a hacer en las vacaciones. Hay una construcción de un relato que es una característica muy propia de la adolescencia, construir un relato que se basa fundamentalmente en las expectativas y no en las realidades, donde si no hay un adulto a cargo que tenga la capacidad de intervenir amorosa, pero firmemente, muchas oportunidades son los docentes quienes deben conversar con sus estudiantes y apoyar o disuadir algunas eh, orientaciones, porque no habrá otra persona que cumpla esa tarea. Bien, eh, me parece también importante que nosotros caractericemos el contexto generacional en el cual nos encontramos, porque no todas las personas provienen de contextos históricos comunes. Y por lo mismo, no por el hecho que vivamos en el mismo país, vamos a compartir los mismos rasgos culturales. Eh, yo he preparado esta tabla que busca hacer una síntesis de las cinco generaciones más cercanas en el tiempo, ¿no? Los boomers, la generación X, los millennials, la generación Z y la que hasta ahora se conoce como la generación alfa. Cuando estamos hablando de los boomers, estamos hablando de personas que han nacido entre 1946 y 1964. Ah, un detalle. ¿Quién es el responsable de esta categorización? ¿Quién dice, es por esto que aquí terminan los boomers y aquí empiezan los X? No hay una persona. No es ciencia. O son ciencias sociales, entonces es súper discutible, pero más o menos entre algunos antropólogos, algunos teóricos
psicólogos también, eh, distintas profesiones que están vinculadas todas ellas al área de las ciencias sociales, han ido caracterizando a ciertos grupos y se han visto que los cortes se producen más o menos en esta fecha. Entonces es una proyección más bien intuitiva. ¿M? No es porque en 1964 ocurrió un hecho, este hecho fue el que hasta aquí llegaron los boomers y de aquí en adelante generación X. En algunos casos hay hechos significativos, en otros no. Pero bueno, estaba diciendo, los boomers desde el 46, término de la Segunda Guerra Mundial, 1964. El contexto histórico es el de, como dije, el término de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo de un crecimiento económico significativo, uno de los periodos en los que el mundo en general, el Occidente en particular, tuvo un crecimiento económico mm, más fuerte, más sólido. Se produjo una cierta estabilidad política y la expansión, especialmente en Europa, del estado de bienestar, una lógica de entender el Estado como un regulador de derechos. Y esto le dio a las personas nacidas en este periodo, que crecieron en este periodo, una perspectiva cultural que tiende a estar polarizada en torno a los valores de la estabilidad, el valor del trabajo, la alta apreciación que tiene el progreso, fe en el progreso y también una búsqueda del progreso personal. Desde el 65 hasta el 80, periodo no menor, eh, habría surgido la llamada generación X, que son hijos de la liberación económica de los 70 y 80, crecieron con más divorcios, crecieron con una menor supervisión parental, por eso se habla de los chicos con la llave al cuello. Es una mala traducción del inglés del Kinect. El Kinect es cuando los chicos crecían en una familia que se había separado y se quedaban con la mamá generalmente. Bueno, la mamá tenía que trabajar. Entonces los chicos iban con una llave en el cuello, que era la llave de la casa. Los niños, hasta antes, la generación de los boomers, por ejemplo, era la mamá, la figura que administraba el hogar, la que abría la puerta, la que abría la despensa, la que hacía la comida. Aquí estamos hablando de chicos que tuvieron que hacer, muchos de ellos tuvieron que hacer eso por ellos mismos, ¿no? Esto le dio a la generación rasgos culturales como el escepticismo, pero también una cierta adaptabilidad. Eh, Hay un montón de otras características, obviamente, pero yo estoy relevando solamente algunas para poder contextualizar lo que viene más adelante. ¿M? Bien, la generación de personas nacidas entre 1981 y 1996 serían los famosos millennials de los que tanto se habla en la sociedad contemporánea, ¿m? Porque corresponden hoy día a la generación que tiene la responsabilidad de liderar procesos, de guiar, son los adultos a cargo, en el fondo. Ellos crecieron con la globalización, con el auge de Internet, con la expansión de la educación superior. Entonces, son adolescentes o jóvenes adultos que experimentaron este proceso de cambio drástico, profundo de las sociedades, en la globalización, en la incorporación de las tecnologías, ¿no? Y es por ello que aparecen características como la conectividad, o sea, son personas que tienen una facilidad para buscar y conectar información, soportes, etcétera. Tienen una cierta flexibilidad, se caracterizan por no aferrarse mucho a prácticas. Si, por ejemplo, la generación de los boomers e incluso la generación X valoraba el mantenerse durante mucho tiempo en un trabajo, las personas que pertenecen a la generación de los millennials no, y no tienen ningún problema en estar trabajando hoy día en una empresa y si tienen una mejor oferta o si tienen mayores o mejores perspectivas, ¡pum!, se cambian. ¿Y dónde quedó la lealtad laboral? Ujú. No sé, no venía con mi paquete de valores. La generación de los millennials, como digo, corresponde a las personas nacidas entre 1981 y 1996, personas que se mueven hoy día entre los 43 a 34 años. Son personas, como decía, que son la edad que tienen los gerentes, la edad que tienen los rostros en la televisión, la edad que tienen las personas que están haciendo la historia de este tiempo. Y muchos de ellos son los padres de la generación Z, personas nacidas entre 1997 y 2012. Son hijos de la recesión económica,
hubo una recesión económica muy importante en los primeros 2000, 2008, la burbuja económica en Estados Unidos que reventó y que creó, no al nivel del crack del 1929, pero sí creó un impacto económico a nivel mundial y una recesión importante, ¿no? La generación Z también es la generación que le tocó enfrentar de manera consciente la pandemia y son, de una u otra manera, eh, hijos de esta situación, ¿no? Donde el aumento de la incertidumbre se volvió una experiencia dramáticamente cercana, ¿no? La gente eh, perdió trabajos, la gente eh, perdió familiares, o sea, el contacto con una experiencia tan radical como lo que significó la pandemia hizo ha creado un impacto que se está cuantificando todavía, ¿no? Las características de la generación Z son personas que tienen como valor cultural una mayor y mejor ponderación de la inclusividad, de del activismo en causas políticas, en causas ambientales, y también una búsqueda de experiencias emocionales más inmediatas. Hoy día, los chicos que han nacido desde 2013 al 2025, vuestros estudiantes, se caracterizan como la generación alfa. Son personas que han nacido en hogares que ya están completamente digitalizados, hijos de millennials o generación Z. Eh, la hiperconectividad, por ende, es una de sus características y todas las derivadas cognitivas, sociales, emocionales que de esta hiperconectividad se desprendan. Es es una generación cuyo contexto histórico y sus rasgos culturales se están perfilando, pero básicamente esta hiperconectividad, que es un elemento objetivo que se verifica a nivel global, tiene como resultados aparejados, primeramente, efectos cognitivos, las llamadas multitareas, por ejemplo, que se caracteriza a la generación M, a la Z y a la A. Son adolescentes que usan múltiples dispositivos de forma simultánea. O sea, pueden estar viendo televisión, pueden estar en el celular, revisando redes, o sea, pueden estar haciendo varias acciones al mismo tiempo. Punto. No estoy diciendo que las hagan bien, estoy diciendo las realizan. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay estudios que muestran que el multitasking, o sea, estas multitareas, deteriora el rendimiento académico, afecta la memoria de trabajo, aumenta la distracción. Eh, un cerebro sobreestimulado a muy temprana edad, con movimiento, con luces, se vuelve un cerebro que tiene una plasticidad diferente, menos dinámica. Disculpen, menos dinámica que aquellos, por ejemplo, que están estimulados desde la acción física o desde la palabra. Y esto podría ser contraintuitivo, porque vamos, a los chicos les gusta ver la televisión y es como que, pero son súper buenos para jugar, para videojuegos y cosas así. Sí, claro, pero en el mundo 3D eh, la cosa es diferente, la cosa cambia. En el mundo 3D se producen áreas de estimulación que no están contenidas en estas dimensiones virtuales o en estas dimensiones de tecnologías de la información y de la comunicación. Hay una mayor... Fíjense ustedes lo siguiente, por ejemplo, cuando las personas no tienen una experiencia social dinámica, ¿qué significa esto? Tienden a moverse en grupos que son los de sus preferencias. Eh, qué sé yo, las personas de mi generación, o sea, yo soy X, teníamos que ir de pronto a la casa de la tía Luchita. No, pero mis primos son lo peor, yo los odio, no quiero estar con ellos. No, pero tenéis que ir igual. Entonces la persona llegaba a la casa de la tía Luchita, estaban los primos, ahí, empezaban, y había que interactuar. Y a uno le podían caer bien, le podían caer mal, pero había que hacerlo. Y eso, si lo miramos en perspectiva, estimula una cierta flexibilidad, estimula a hacer algo que es parte de la realidad. O sea, hay cosas que nos gusta hacer y cosas que no nos gusta hacer.
y la vida tiene las dos cosas, pero cuando una persona se acostumbra a recibir solamente un tipo de estímulos, porque claro, puedo ir a la casa de la tía, pero si llevo mi teléfono, ahí están los pesados de mis primos, no me interesa, yo estoy jugando mi, con mi teléfono y ya, y los otros van a hacer lo mismo. Entonces, no existe el espacio o la oportunidad para que se generen interacciones, para que se resuelvan los conflictos. Y esto, en el mediano y largo plazo, va moldeando un tipo de persona, un tipo de personalidad que tendrá conflictos asociados, como por ejemplo la dificultad para enfrentar problemas, porque no se puede evadir del problema. Hay algunos problemas de los cuales las personas no se pueden evadir. Y ante esos problemas las personas de esta generación colapsan. Pero en el plano que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista de la educación, la evidencia señala, los estudios muestran que habría una disminución en la memoria de trabajo, un mayor aumento de la distracción. ah, por ejemplo, el déficit atencional con hiperactividad es una condición, una neurodivergencia, como se conoce en la jerga psicológica, que ha sido, que ha tenido un pic de un aumento significativo en los diagnósticos. Decir lo que voy a decir ahora es para muchas personas es como decir una aberración, lo que podría haber sido en el siglo XIX, haber dicho una herejía. Y lo que voy a decir es que para muchos psicólogos se ha sobrediagnosticado a las personas con déficit atencional, con hiperactividad e incluso con autismo. Las razones son múltiples, son variadas, pero el punto que quiero hacer es el siguiente. Cuando usted está trabajando como docente, le va a llegar un informe donde le van a decir, mire, estas personas A, B, C son personas, por ejemplo, que tienen un diagnóstico. Usted tiene que trabajar en interacción con el PIE, el programa de integración, o tiene que crear actividades adaptadas, adecuadas para la condición cognitiva, psicocognitiva, emocional también, que estas personas tienen. Cuando nosotros tenemos una etiqueta puesta aquí, eso facilita muchas cosas. Si yo tengo la etiqueta, por ejemplo, déficit atencional con hiperactividad, explico por qué soy así y tienen que entenderme. Y no solo tienen que entenderme, sino que tienen que aceptarme, tienen que integrarme, que hay un sistema que va en esa dirección. Yo no estoy con esto diciendo que no hay que entender, no, no, no. El punto que quiero hacer es que en muchos casos, y no lo digo porque lo leí, lo digo porque lo he visto, porque lo he trabajado, porque lo he atendido profesionalmente. Hay personas que tienen características, ya sea de déficit atencional, tienen características de autismo, y las potencian porque eso les permite tener ciertas ventajas en algunos espacios a los que les interesa tener esas ventajas, como por ejemplo el colegio. Entonces por una parte hay un sobrediagnóstico, hay personas que quizá tienen características, pero no las cumplen con la intensidad, para poder tener el diagnóstico 100%. Entonces, esto crea una distorsión y crea también una práctica social, una práctica generacional, digámoslo, en algunos sectores, en algunos ambientes, en algunos lugares. Por ello, las características que tienen los adolescentes están no solamente han surgido por cuestiones genéticas, por cuestiones de estimulación, por cuestiones de alimentación, por cuestiones culturales, también, cuestiones culturales, quiero decir, también hay determinaciones. Entonces, por ejemplo, tengo déficit atencional. Ese déficit atencional que usted tiene responde a una condición cognitiva que ha sido gatillada por una cuestión genética, por una cuestión de un funcionamiento fisiológico, o es un aprendizaje
¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que si yo tengo una condición, porque mi cerebro está funcionando así, porque tiene una estructura que genéticamente está condicionada para, tengo más dificultades. Y ojo que estoy diciendo, tengo más dificultades, pero eso no significa que sea imposible tener una reestructuración. O sea, que usted tenga una etiqueta, que usted tenga un diagnóstico, no significa que ese diagnóstico determina lo que usted va a hacer desde aquí para siempre. No estoy diciendo que se pueda curar, por ejemplo, un autismo. No, pero sí se pueden generar estrategias para recuperar funciones sociales, para integrar en una dinámica social mucho más amplia. Hoy día existe la idea de que la sociedad tiene que adaptarse para la persona que tiene la condición. No se observa la posibilidad de trabajar con la persona para que se adapte al colectivo, ¿no? Esto es visto como pasar a llevar individualidades y algo que es muy propio de nuestra época es atentar contra identidades. Entonces, cuando una persona tiene una característica, cualquiera esta sea, deviene esa característica en una identidad, en una práctica sociocultural eh, que las personas buscan defender, porque es parte de ellas, ¿no? Porque yo soy esto, soy lo que soy y tengo orgullo de ser sordo, por ejemplo. Es que soy sordo. Y ya no es visto como una discapacidad, sino que es como una identidad. Entonces, tal vez no en Chile, pero sí en otros lugares, ¿no? Sociedades, hay fraternidades, hay colegios y personas que tienen sordera y que podría corregirse con un implante coclear, por ejemplo, pero esas personas y sus familias y sus entornos se cuestionan porque sería abandonar una identidad, sería abandonar una forma de vida, sería aceptar que estoy enfermo o que esto no está bien, no sé. Es un tema ético, es un tema muy delicado, pero que creo que es necesario que lo podamos debatir. No en este momento porque lo estamos haciendo a distancia, pero quizás cuando nos volvamos a ver. Ok. En la adolescencia también se produce, como todo el mundo sabe, un proceso de búsqueda de identidad, ¿m? Un proceso de construcción de la identidad y de acuerdo a las categorizaciones que han hecho psicólogos y teóricos de la educación, como por ejemplo Erickson, se produce la tensión entre la identidad y la confusión de roles. Por un lado está la búsqueda, la definición de quién la persona es, la construcción de un modo de ser y en ese proceso se producen muchas veces confusión de roles. La confusión es una de las características que la literatura usa para describir el proceso de la adolescencia, donde en principio se producirían dinámicas de exploración, exploración de roles, exploración de ideologías, exploración de la sexualidad, de pertenencia, de objetivos en la vida. ¿M? Y aquí en esta búsqueda de la identidad, hay un fuerte componente social. Influye la familia, pero también influyen los amigos, la cultura, los medios. Y eh, este proceso, estas influencias determinan procesos que no necesariamente son fluidos, ¿no? Procesos que pueden tener pausas, que pueden tener demoras, que pueden tener crisis, sin lugar a dudas. Y permítanme hacer una breve referencia. Cuando nosotros hablamos de la exploración de roles, por ejemplo, si nosotros observamos cómo funcionan los adolescentes en sociedades como las sociedades islámicas, en lugares como Malasia, en lugares como Pakistán, en lugares como la India, que también solamente hay brahmánicos o hindúes, en la India también hay. Pero el punto que quiero hacer es el siguiente. Se trata de culturas que tienen roles muy determinados. Por ejemplo, eh, hay un caso que es muy interesante, y curiosamente lo protagonizan chilenos en Pakistán. Hay una entidad organizada desde Chile por chilenos que se llama Climbing for a Reason, algo así como Escalando por una razón. ¿En qué consiste? Es una organización sin fines de lucro que busca comunidades en las que haya un espacio, un lugar para hacer escalada,
cerros, paredes de roca y cosas por el estilo. Entonces, generalmente estos lugares geográficos que tienen estas características eh, están cerca de comunidades que generalmente se dedican a actividades que son muy poco lucrativas o que están en situaciones de tensión, ¿no? Comunidades muy pobres, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fundación? Identifica dónde están estas paredes, donde hay una población que podría utilizar la escalada como una herramienta de desarrollo personal, desarrollo del colectivo y también una fuente de ingresos económicos. Bueno, est- estas personas, estos chilenos, encontraron a una señora que vivía en Pakistán y que estaba buscando hacer actividades que pudiesen darle a las mujeres, a las muchachas, a las adolescentes, experiencias que las empoderasen, que las sacaran de la línea inevitable que es abandonar la infancia y terminar casada. Su futuro es criar más hijos. Es decir, es un diseño social que está llevando a las personas a una lógica que no tiene salida. Entonces, estas personas le dieron, fueron allá, hicieron talleres, hicieron cursos de escalada, y la mayoría de las chicas, la mayoría de las personas que participaron en estos cursos y que se entusiasmaron con la escalada fueron muchachas, muchachas adolescentes, porque en la escalada encontraban una salida, ¿cómo se dice? Un detour, no sé cómo se dice en español, un desvío, un atajo que podía transformarse en una salida para esta determinación social. El peso de la sociedad es un peso muy fuerte que condiciona a las personas a cumplir ciertas tareas. Pero lo que funciona como coerción en sociedades como la islámica, que obliga a las mujeres a comportarse de una determinada manera, a comportarse de una determinada forma, también en otras sociedades como en la nuestra, eh, también coerciona. La sociedad es un poder, es una estructura de poder que necesariamente se define como una limitación de nuestra libertad a través de modelos sociales. Entonces, si allá, en esta sociedad islámica, eh, los adolescentes están condenados, por ejemplo, a vivir en esta línea, ¿no? De las mujeres casarse, los hombres trabajar. Bueno, en la sociedad occidental los adolescentes están condenados a experimentar. Ninguna de estas conductas es una conducta espontánea. Son conductas que están condicionadas socialmente. Y en ese sentido, la construcción de la identidad es una negociación con las disposiciones que la sociedad establece, ya sea por moda, por intervención cultural, por espontáneo desarrollo, eh, el repertorio de posibilidades que nosotros tenemos para ser y hacer. ¿M? Una identidad sólida, cuando una persona, sin embargo, construye su identidad con libertad, con con optimismo, con positividad, eh, esta identidad favorece el bienestar, favorece la autoestima, favorece la resiliencia, que son valores tan importantes, son características tan necesarias para enfrentar la vida. Si nosotros observamos la sociedad contemporánea, el aumento en la depresión, en la ansiedad, la crisis de pánico, hay una merma en la calidad de la salud mental que está asociada a una identidad como Chems, y somos muy Chems y muy poco Dodge. Bien, en la adolescencia se establecen relaciones con la familia, con los iguales, con la sociedad adulta. La familia sigue siendo un anclaje emocional, pero hay un reequilibrio de poder porque la familia como núcleo tradicional, donde mamá, papá, hermanos, abuelos, tres tíos, o sea, ha cambiado, ¿no? Hay muchas familias que son monoparentales, hay familias diversas, hay familias, qué sé yo, hoy día voy a estar con mi papá y mi papá tiene hermanos y la próxima semana tengo que estar con mi mamá y ahí tengo otros hermanos, entonces se producen dinámicas que son distintas a las que la literatura ha usado para caracterizar
el tipo de relaciones que se establecen, que podemos establecer las personas en en las distintas etapas de nuestro ciclo vital. En esta época los pares adquieren una importancia significativa porque ellos favorecen el desarrollo de habilidades sociales, de la identidad, de la autonomía. Entonces, lo que ocurra con los pares, los conflictos que le ocurran a los otros también entran a ser parte de los nuestros. Y uno puede observar que las distintas épocas tienen distintos conflictos que están socializados en la adolescencia porque los jóvenes se identifican con sus pares y se ponen la camiseta de sus conflictos, ¿no? Y también, y esto es importante que ustedes lo tengan en consideración, también los adolescentes establecen relaciones con adultos significativos. ¿Y adivinen quiénes están en esa categoría de adultos significativos? Los profesores. Los profesores son modelos positivos o negativos. Pueden ser fuentes de tensión, pueden ser eh, lugares donde llegar. Eso depende de la disposición que los docentes adopten ante la experiencia de interactuar con adolescentes. Te puede mantener la distancia, puede ser amable, pero también puede ser acogedor. Yo no estoy intencionando ninguna respuesta, porque eso es una decisión de cada quien. Pero de lo que no se puede desentender es que usted como docente va a incidir positiva o negativamente en sus estudiantes, quiéralo o no. Usted va a ser parte de su vida. Las cosas que sucedan en su clase van a ser las anécdotas que ellos van a compartir en sus casas, en sus carretes, con sus amigos. Las acciones que se realicen en sus clases son experiencias de vida, que en ese momento del desarrollo de una persona, en ese momento del ciclo vital, esas experiencias son en muchos casos las primeras y las únicas, en otros casos también. Entonces, considere esta situación en su rol profesional. Perdón. Por último, consecuencias de las redes sociales. Y esto es el punto de partida para lo que vamos a conversar en la próxima sesión, que son los adolescentes y las redes sociales. Primero, las redes sociales, si las miramos desprejuiciadamente, sí son dinámicas, son instancias para producir conectividad social. Esta idea de que las redes sociales aíslan a la persona, que las redes sociales alienan a la persona, es el resultado de una no comprensión de lo que son las redes sociales. Son espacios de conexión social, son espacios donde los jóvenes pueden construir identidades, pero son avatares, pero son identidades, son parte de la identidad de las personas de hoy día y expresan una forma de ser y de hacer. Aunque también, como hemos conversado y como sabemos, las redes sociales permiten o facilitan el acoso, el ciberbullying, fomentan comparaciones sociales y problemas de autoestima. Muchos chicos dicen, oh, pero ¿por qué a través de las redes sociales ven como qué es lo que hacen, por ejemplo, influencers? Y de pronto, no sé, una chica que tiene 14, 15 años y está grabando sus videos desde un pub o desde una discoteca, entonces otra chica de 14, 15 años que vive en una familia tal vez más conservadora, dice, uy, y la ve porque está haciendo scrolling, aparece en Instagram, aparece en TikTok, ay, pero ¿por qué ella sí y yo no? Por ejemplo, y se producen tensiones, se producen situaciones en las que hoy día, por ejemplo, lo que antes eran las personas a las que les daban permiso para salir, por ejemplo, versus los que no, los que iban a carretes en discoteca versus los que iban al carrete de la parroquia, por ejemplo, estoy hablando 80, 90, conflictos sociales de adolescentes. Hoy día no es así, hoy día hay personas mm, que son adolescentes, que quizá no tienen una buena relación con sus pares en el curso, pero sí tienen exposición en redes sociales y son, comillas, populares. ¿M? Y es muy común esto. Es muy común que en los cursos hoy día las personas no solamente son valoradas por sus aportes directos en la sociedad, en el grupo, sino por aportes indirectos que se producen porque Juanita, Pepito tienen un número X de seguidores en Instagram, un número X de seguidores en TikTok, entonces de repente hay peleas entre adolescentes y cuál es el criterio al que tiene más seguidores, o sea, porque es más popular o porque supuestamente el hecho de
tener más seguidores, es porque la gente quiere ver lo que yo digo, quiere ver lo que pienso, quiere ver lo que hago y entonces lo que digo, lo que pienso, lo que hago, porque muchas personas lo siguen, es válido, es bueno, está bien. Y tú, loser, que no te sigue ni tu abuelita, no tienes argumentos frente a mí. Entonces, esas validaciones, por ejemplo, se producen a través de las redes sociales. Las redes sociales también, como sabemos, exponen a los adolescentes, ya no solamente a adolescentes, ¿no? Pero bueno, a acosos sexuales, en el caso de los chicos, al grooming, al sexting. Por ello, la alfabetización digital es crucial, es un tema crítico y es clave para que se puedan usar de manera lo más saludable posible, porque tampoco podemos incurrir en la ingenuidad de pretender que eh, si educamos, esto será un paraíso donde las personas puedan interactuar sin ningún tipo de conflicto. El conflicto es parte de la existencia. Antes que pretender que lo vamos a erradicar para siempre, tenemos quizás que educarnos para lidiar con el conflicto, para poder enfrentar el conflicto y superar el conflicto. No esconderlo, encapsularlo y hacer como que a través de ese recurso nunca más vamos a tener maldad y vamos a ser todos felices. Bien, es ese el contexto, el marco general de la conversación que espero tengamos en nuestra próxima sesión. Les agradezco a las personas que puedan ver este video, ojalá pónganlo rápido para que lo vean para mañana. Y nos vemos entonces, ojalá la sección uno el día martes y la sección 2 el día miércoles. Que tengan un bonito día, nos vemos. Cerranding.